una revisión sobre el ciclo celular, principalmente primero viendo características del material genético y luego, depende cómo esté el tiempo y lo que alcancemos a ver, sobre el ciclo celular, las etapas y la regulación que tienen, porque en el temario aparece explícitamente que tienen que identificar todas las etapas de la mitosis, del ciclo celular, cómo se regulan y qué implicancias tienen en el cáncer y cuál es la utilidad de la mitosis. Entonces, esos son todos los temas involucrados con ciclo celular, pero relacionado con mitosis, porque después vendría la segunda parte, que es el ciclo celular relacionado con la meiosis, y ahí se completa esa parte del temario. Y recuerden que este tema ahora está junto con genética, entonces ahí sería la tercera parte, que me había faltado mencionar. Entonces, tanto ciclo celular, cromosomas, todo eso, y genética son parte de un mismo eje. Para comenzar, busqué 3 preguntas de PSU pasadas distintas para que puedan contextualizar, a ver si se acuerdan algo, si se atreven a hacerla o qué opinan de ellas. Ahí aparece la primera pregunta. Léanla, piensen en la respuesta. Si quieren me la escriben por el chat y luego la discutimos. Aparece módulo electivo, pero igual es el tema, es lo mismo. Ya, están llegando las primeras respuestas. Llevan 2 respuestas. ¿Alguien más? En el chat me dicen la B de bueno, me dicen la A, y después me dicen nuevamente la A. No me rete. Ya. ¿Alguien más? Hasta el momento la A y la B. Otra vez me dicen la B. Sigue siendo la A y la B las favoritas. ¿Nadie se inclina por la C, la D o la E? Acá me dicen de nuevo la A y la B. Bueno, tenemos que se inclinan por la Una consulta antes. A. Dígame. Haploide significa que tiene el doble material genético dentro de su núcleo, ¿cierto? ¿Haploide? No, haploide Sí. quiere decir que tiene la mitad. Ah, ya, ya. La mitad. Ya. Efectivamente, de las respuestas que han dicho A o B, la correcta es la letra A. A de árbol, la letra A. Bueno, si no lo recuerdan, igual vamos a revisar después, tenemos que dice que se está agregando en la etapa G2 un inhibidor de la síntesis de ADN. Entonces quiere decir que un inhibidor lo que hace es que el ADN no se pueda sintetizar. Por lo tanto, cualquier etapa que involucre que se produzca más ADN, esa etapa no va a funcionar. Por lo tanto, tenemos que hacer memoria del ciclo celular en general, en qué etapa se produce ADN. ¿Y en qué etapa se produce ADN? En la S. En la etapa S. Por lo tanto, solamente la etapa S se vería afectada. Y aquí nos están diciendo que las células están en G2, o sea, ya pasaron por la etapa S. Por lo tanto, a estas células le da lo mismo lo que les hayan colocado en este aspecto, porque ellas ya sintetizaron el ADN. Por lo tanto, esas células siguen sin ningún problema a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa, después de la G2, es la etapa de mitosis, periodo M. Por eso es la letra A. ¿Se entiende la explicación? Entonces, eso ocurre. Si le hubiera dicho, por ejemplo, que el inhibidor
pudiera ser que, a ver, que inhibe las proteínas para la división, ahí sí en G2 no sale, porque en G2 se sintetizan proteínas para la división. Entonces, ahí ya no podría avanzar a la mitosis. Pero como se le agregó después que ya sintetizó el ADN, nada va a ocurrir y todo sigue normal, como si nunca hubiera ocurrido algo. Ya, otra pregunta. Ahí. Léanla, revísenla y respondan. Ni siquiera las edité, las copié y las pegué. Aparecen las primeras respuestas. Que son divertidas las respuestas que colocan a veces. Ya, hasta el momento me han dicho en el chat la respuesta B de bueno, la letra A, aquí colocaron la E, pero tengo miedo. Luego colocaron la A, la E, la E, la C, la A o la E. Estoy perdido, perdida. Cara triste. La E. Ya. En esta pregunta, la respuesta correcta es la letra E de elefante. La de elefante. Así que alguien que colocó la E, pero tengo miedo, tenía razón. Deje el miedo de lado y más seguridad en su respuesta. ¿Por qué? Aquí nos están diciendo cuál de las siguientes etapas del ciclo proliferativo. Aquí esta pregunta en ese año le colocaron ciclo proliferativo solamente como para joder la existencia, porque proliferar significa aumentar en cantidad, o sea, división, o sea, es lo mismo que decir ciclo celular. Se le colocaron ciclo proliferativo solamente para confundir. Entonces uno lee así como, ¿qué es lo que es proliferativo? Y ahí muchos quedan ahí con el miedo, responden cualquier cosa y no se concentran en lo que saben y que pueden responder. Entonces, ciclo proliferativo es lo mismo que decir ciclo celular, que en este caso involucra mitosis. Eso es. Tenemos que, si vamos por descarte, la A no puede ser porque dice fase M. Cada vez que aparezca como fase M, se refiere principalmente a mitosis. O sea, también podría ser meiosis, pero por lo general es mitosis. Yo creo que el 90%, 95% de las veces se refiere a mitosis. Entonces, el crecimiento celular no se da en la fase M, se da en la etapa G1 o en la etapa G2 de la interfase. Por lo tanto, la A no puede ser. La B, fase S, mecanismo de control de la proliferación. Recuerden que existen distintos mecanismos de control, si no lo recuerdan, igual lo vamos a ver, para poder analizar, supervisar que la división esté ocurriendo correctamente. Pero en la fase S no hay un mecanismo que controle la división. Ese mecanismo estaría en mitosis. En la fase S hay un mecanismo de control de daño del ADN. Por tanto, la B no puede ser. La C dice que en la G2 se unen los microtúbulos a los centrómeros. Eso que están describiendo ahí es directamente un proceso que ocurre en la mitosis, entre la profase y la metafase. Por lo tanto, la C tampoco puede ser. La D de dedo, en G2, separación de cromosomas homólogos. Y aquí nada que ver. En G2 recién se está condensando la cromatina. Por lo tanto, no hay cromosomas homólogos ni nada de eso. Esa descripción
corresponde a la anafase de la meiosis, así que la D menos podría ser. Y por último, la E nos dice fase M. Como les dije, la fase M se refiere a mitosis, y eso podría ser profase, metafase, anafase, telofase, da lo mismo cualquiera de las cuatro, así que eso da como mayor amplitud de respuesta, y como nos están diciendo, separación de cromátidas hermanas, eso se refiere a la anafase, y como la anafase está dentro de la fase M, la E sería la correcta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿No? ¿Se entendió la explicación? ¿Más o menos? Sí, súper bien, profe. Ya, sigamos entonces. Y una tercera pregunta, antes ya de pasar al tema en sí. Lo mismo de recién. Leanla, analícenla y respondan. Ya, están llegando las primeras respuestas. Ya, tenemos que, algunos dicen que es la A, otros dicen que la C, otros dicen que la C también, aquí de nuevo la C, luego me dicen la A o la C, si no es ninguna me mato, la respuesta. La C, la C, la B, y por acá un jajaja. Ya, tenemos que, de todas las respuestas que han dado, la correcta es la letra C de casa, la letra C. Nos están diciendo que el material genético, o sea, que es el ADN, prácticamente el ADN, de un cromosoma humano en G1 y el material genético de una de las cromátidas de este mismo cromosoma en metafase, ¿en qué se diferencia? Recuerden que los cromosomas, tal cual son, cromosomas literal, aparecen desde la profase 100% cromosomas. Antes de eso, es cromatina. Pero para efectos de estudio del ciclo celular en general y para poder entender cómo se comportan este material genético durante el ciclo, uno habla de cromosomas en cualquier momento, cromosomas en G1, cromosomas en S, cromosomas en G2, pero hay que recordar que entre paréntesis, G1, S y G2 no hay cromosomas, hay solamente cromatina, pero se usa el concepto cromosoma para poder entender lo que nos están preguntando. Es una cosa práctica, por decirlo así. Entonces, como hay cromatina en G1, S y G2, recuerden que la cromatina está no compactada, no condensada, está suelta, libre, por decirlo así, no enrollada. En cambio, desde la profase, la cromatina se condensa y se condensa en cromosomas. Por lo tanto, sigue siendo el mismo material genético, los mismos genes, llevan la misma información, el mismo tipo de ADN, la única diferencia es la letra C, el grado de compactación. ¿Por qué? Porque en G1, en S y en G2 es cromatina, como les dije, suelta. Y en las 4 etapas de la mitosis se encuentra compactada.
o compacta, o condensada, que es lo mismo. Profe, Dígame. pero ¿qué pasa con la cantidad? Pero aquí nos están preguntando en qué se diferencian. La cantidad, deje ver. El genético, como son en G1 y el genético de una de las cromátidas. En la cantidad son las mismas. ¿Por qué? Porque nos están diciendo en G1. En G1 aún no se duplica la cantidad de ADN. Supongamos, ahí sería 2C. Y si me preguntan por una cromátida del cromosoma en anafase, ¿cierto? No. Cromátida en metafase, un cromosoma es 4C. Y si yo le saco igual lo voy a dibujar mejor para que no sea como tan... Ya, gracias. Tan ambiguo. Sí. Ya. Voy a intentarlo. Supongamos que... Aquí. Este es perfecto. Aquí tenemos el centrómero. Siempre digo, disculpen mis dibujos horribles. Aquí tenemos eso. Eso sería cromatina en G1. En G1 sería solamente así, porque el ADN aún no se duplica. Así que tenemos solamente una molécula de ADN. En cambio, un cromosoma en metafase, ahí tenemos el centrómero, ya se duplicó el ADN, por lo tanto, él es así, en metafase. Aquí sería 2C y aquí sería 4C. Pero en la pregunta nos están diciendo una cromátida, ¿cierto? Una cromátida del mismo cromosoma en metafase. O sea, nos están preguntando por esto, por la mitad. Y si esto total es 4C, esto igual es 2C, igual que G1, así que la cantidad de ADN no cambia. ¿Sí? Profe seco, profe seco. Así que a eso se refería. Entonces, si nos hubieran dicho a un cromosoma en metafase, ahí automáticamente sería la cantidad de cromatina. Pero sí, esta pregunta es súper sencilla, entre comillas, pero tiene esa confusión, que uno podría decir, la cantidad de cromatina, pero nos decía una cromátida. Y ahí eso cambia todo el enunciado. Ya, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Aquí en el chat me dicen, no leí eso del mismo cromosoma. Bueno, para la próxima leer un poquito más detallado el enunciado para no confundirse. Pero bien reconocer ese pequeño error de lectura. Ya, continuamos entonces. Voy a borrar todos los dibujos. Luego que ya vimos esa introducción, estas preguntas tipo PSU, PDT, como sea, que es lo mismo prácticamente, pasamos ya a los temas. La primera parte es más bien de revisión, así bien general, porque lo que es núcleo y ADN, ya lo vimos, el ADN cuando hablamos de biomoléculas orgánicas, y el núcleo ya hablamos de él un poco cuando hablamos de organelos. Así que esto va a ser una revisión así bien rápida. Tenemos que en cuanto al núcleo, lo importante de recordar serían las funciones en este tema del ciclo celular. Y primero recordar que el núcleo controla toda la célula, o sea, controla todas las actividades. Todo lo que ocurre en la célula es previamente enviado o mandado por el núcleo. Controla toda la actividad celular. Y también tenemos que el núcleo guarda la información genética en una molécula muy importante que se llama ADN. Entonces, eso es lo otro importante. En cuanto a las funciones del núcleo, controlar todas las células y guardar la información genética en esta molécula que es el ADN. Ahí tenemos una imagen del núcleo, un modelo, ¿no? Para poder ver los componentes. No se aprendan las partes del núcleo, difícilmente les vayan a preguntar las partes del núcleo. A lo más quizás saber que tiene doble membrana como característica de organelo y además que tiene poros. Poros por donde puede entrar algún tipo de material o puede salir alguna molécula como el ARN. Eso sería así como lo más detallado que podrían estudiar del núcleo. No más detalles, nada de los nombres, de las partes, del nucleoplasma, por ahí me escribía la eucromatina. No, eso difícilmente se lo van a preguntar. Tendría que ser como muy filtrador y hay tantas preguntas que les pueden hacer que difícilmente el DENRO se va a enfocar en eso.
Aunque Profe, sí, dígame. los ribosomas que tienen su membrana no son funcionales. O sea, sí son funcionales, pero esos ribosomas pertenecen al retículo rugoso. Recuerden que el retículo rugoso está pegado con el núcleo. Entonces, esos ribosomas que vemos son del retículo rugoso. De hecho, aquí ya se ve un pedazo del retículo rugoso. Porque si Profe, ¿sí? pero si me preguntan, ¿el No, núcleo tiene o no tiene? el núcleo sí tiene pegados, pero también son parte del rugoso, pero no le van a preguntar eso sería extremadamente rebuscado. Porque, Ribosomas funcionales, claro, dijo porque, Pedro de Valdivia. bueno, Pedro de Valdivia es Pedro de Valdivia. Yo creo que Pedro de Valdivia es como el hermano del Denver, para hacer preguntas locas y como rebuscadas. No, no, nunca tanto. Pero Jiji. el punto es que si el núcleo requiere alguna proteína, los ribosomas que le van a producir esa proteína son los ribosomas que están en el citoplasma, no los ribosomas que están pegados a él, porque como les dije, estos ribosomas son consecuencia de la conexión que tiene con el retículo rugoso. No es que a él le van a estar fabricando cosas que él va a producir dentro de él. Eso, para no confundir. Ok. Ya. Luego, acá tenemos otra imagen microscópica del núcleo. Aquí se puede ver lo mismo, solamente que no se ve con tanto detalle. Aquí tenemos, alguien preguntaba por la eucromatina, ahí están. Pero ¿qué es cromatina? Y al fin y al cabo, y no gasten neuronas en aprenderse esos detalles, simplemente cromatina. Y aquí tenemos la molécula de ADN, que cuando hablamos de biomoléculas, también nombramos, así que no vamos a nombrar ahora los apareamientos de bases, porque eso ya lo revisamos, pero para que vean la molécula de ADN doble hélice, ¿cierto? 2 hebras, y esas serían algunas características muy generales. De todas maneras, si le van surgiendo dudas, pregúntenlas, esa es la idea. Luego de, bueno, tenemos que aquí dentro, eso faltó decir, en todo esto que se ve como gris clarito, aquí estaría el ADN. Todo es ADN. Entonces, esta molécula va a estar aquí enrollada dentro del núcleo, protegida por el núcleo y además guardando la información genética. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos que una revisión rápida de cómo a partir del ADN se forma el cromosoma. Esto a veces causa varias confusiones porque, pero ¿cómo? ADN, cromatina, cromosoma. Básicamente, ADN, cromatina y cromosoma son lo mismo. Genéticamente hablando, son lo mismo. Incluso químicamente hablando, son casi lo mismo. ADN, prácticamente ADN. Lo que sí cambia es el estado de condensación. El cromosoma está muy condensado, la cromatina está descondensada y el ADN solito es la molécula libre también descondensada. Entonces, son prácticamente lo mismo, pero el estado físico en el cual se encuentran es lo que cambia. Y aquí tenemos típicos esquemas que siempre se muestran, que son, todos aluden a lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, el ADN, la molécula solita, aquí está, voy a ver el chat, alguien escribió. El cromosoma es cromatina envuelta en ADN, el cromosoma es cromatina enrollada, eso es el cromosoma, es la misma cromatina que se enrolla. Con esta imagen, ojalá que pueda quedar clara esa idea. Aquí tenemos la molécula de ADN, solita, 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 y de pronto vemos que esta molécula de ADN se puede comenzar a enrollar poquitito y se enrolla en estas proteínas. Estas proteínas se llaman histonas. Ya la habíamos nombrado, creo que en un ejercicio que hicimos hace un tiempo de proteínas. La semana pasada, de hecho, fue. Tenemos histonas. Entonces, el ADN se enrolla en las histonas y así, poco a poco, puede comenzar a condensarse. Entonces, esta estructura que está aquí se conoce como nucleosoma. Aquí estaría. Aquí esto con anaranjado es la cromatina y estas pelotitas que parecen así como de algodón son las histonas. Y las histonas en conjunto con el ADN se conocen como nucleosoma, que es una unidad básica. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando se comienzan a enrollar así poquitito, como lo que se ve aquí, como lo que se ve aquí, 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 todo esto, esto se conoce como cromatina. ¿Por qué como cromatina? Porque si bien se enrolló un poquitito, pero sigue estando descondensado. Entonces, cromatina. Y aquí tenemos distintos estados de la cromatina,
cada vez se va enrollando más y más y más, pero sigue siendo cromatina. Aquí sí, esto es como exagerado, y aquí sigue siendo cromatina, pero ya luego tenemos que cuando se empiezan a enrollar más y más y más y más y más y más, se forma el cromosoma. Entonces, si se dan cuenta, todo es lo mismo, es ADN, bueno, aquí le agregamos histonas, pero a partir de aquí y hacia el final, todo el tiempo va a ser ADN con histonas, ADN con histonas, ADN con histonas, incluso el cromosoma es ADN con histonas, o sea, formado por varios nucleosomas, que es lo que se ve aquí. Lo que cambia entre esta primera parte y la última parte es el estado de condensación. Aquí todo descondensado, descondensado, aquí un poquito más condensado, un poquito más, y aquí muy condensado, compacto. No sé si se entiende la idea, porque si no se entiende, díganlo para poder revisarlo de nuevo. Entonces, del ADN al cromosoma tenemos que químicamente es lo mismo, ADN, la principal molécula, lo que cambia es el estado físico o el estado de condensación. El ADN y la cromatina descondensados y el cromosoma muy condensado. ¿Por qué? Porque recuerden que durante la mitosis se divide el núcleo. Y para dividir el núcleo hay que dividir los cromosomas. Entonces, si la cromatina estuviera así, imagínense como ADN o como cromatina así descondensada, eso podría causar problemas al momento de la división. En cambio, si todo esto lo enrollamos y lo compactamos en un cromosoma, es mucho más fácil poder dividir. Entonces, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? Entonces, eso. Son todos lo mismo, químicamente hablando. En cambio, lo que cambia es el estado de condensación, el estado físico. Aquí, muy condensado y todos los demás están descondensados. El único momento que vamos a tener cromosomas va a ser cuando la célula vaya a dividir el núcleo, o sea, en la mitosis. En todos los otros momentos celulares, el ADN va a estar como cromatina, descondensada. ¿Sí? Ya. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Bueno, ahí aparece un poquito de información para que después lo revisen. Se perdió. Ahí está. Que de hecho es lo mismo que les acabo de decir. Cromatina y cromosoma. Luego, no, difícilmente acá, reitero, difícilmente les vayan a preguntar sobre las partes del cromosoma, ni los tipos de cromosoma, ni el acrocéntrico, metracéntrico, nada de eso. Así que yo digo, no gasten neuronas en esa información. Si les queda tiempo a fin de año, por ejemplo, como ya estudié todo, ya tengo todo, ¿qué podría revisar? Bueno, ahí agreguen detalles, si es que quieren, pero yo me la juego de que por los tipos de cromosomas y partes del cromosoma, así literal, no se los van a preguntar. A lo más, lo que podría aparecer es en algún contexto, en algún enunciado, algún concepto, pero no que le estén preguntando eso. Entonces, se cambia solo, está loco, aquí está. Pero en general, voy a nombrar las partes así como más relevantes del cromosoma de concepto. Tenemos, y antes de continuar, les pregunto, ¿este cromosoma es un cromosoma doble, un cromosoma simple y por qué? Cromosoma doble. Doble, profe, ¿Por qué? porque tiene dos cromátidas Perfecto. hermanas. Exacto. Como tiene una cromátida y acá tiene otra cromátida, esto es un cromosoma doble. Si tuviera solamente una cromátida, la mitad sería cromosoma simple, pero en este ejemplo, cromosoma doble. Así que traten de recordar, si es que no lo sabían o no lo recordaban, que los cromosomas pueden tener dos estados. Pueden estar dobles o pueden estar simples, si es que fuera la mitad en este caso. Ya, ahora sí con las partes. Tenemos las cromátidas, aquí, esta es una cromátida, esta es otra cromátida, todo esto completo, esto está aquí, cromátidas, y que cuando son dobles los cromosomas, se les conoce como cromátidas hermanas, porque son gemelas, por decirlo así, son clones, son idénticas, 100% idénticas en todo, porque son una copia de la otra, o sea, clones prácticamente. También tenemos una parte muy importante del cromosoma que está aquí al medio, aquí, que se llama centrómero, es la parte más condensada del ADN
y es la parte que une una cromátida con la otra cromátida. Pero tanto cromosomas simples como cromosomas dobles también tienen centrómero. Es la parte como entre comillas del medio. No siempre al medio, pero digamos entre comillas como al medio. Está uniendo cromátidas o que es parte directamente de un cromosoma simple si es que no fuera doble. Y otra parte importante aquí a recordar es lo que está a los lados de del centrómero, que está aquí con estas rayitas negras, que se conoce como cinetocoro. ¿Y alguien recuerda por qué el cinetocoro es tan importante? ¿Por qué hay que nombrarlo? Ahora no voy a hacer monólogo solamente y ustedes Ahí participen. se une el uso mitótico. Perfecto. En el cinetocoro se une el uso mitótico, que prácticamente es esa estructura celular que se forma para romper los cromosomas y partirlos por la mitad. Entonces, por eso nombré estos tres componentes. Las cromátidas, que va junto con las cromátidas hermanas. ¿Profe? Dígame. Una sola cromatida. ¿Tiene centrómero? Sí, sí tiene. Pero entonces, ¿por qué ahí no son dos centrómeros? Porque cuando, bueno, prácticamente porque cuando hay un cromosoma simple, un cromosoma doble, desde un solo centrómero se pueden unir ambas cromátidas. Y porque como dije, el centrómero es la parte de máxima condensación. Entonces, si el cromosoma es doble, tiene que tenerlo y tiene la gracia de poder unir ambas cromátidas. Y si el cromosoma es simple, también tiene que tenerlo porque es una parte esencial del cromosoma, entonces por eso igual lo tiene. Y está ahí presente, quizás no uniendo cromátidas, pero sí siendo parte de la única cromátida de ese cromosoma simple. Entonces, cualquier cromosoma tiene centrómero. Tiene al menos una cromátida y también tiene cinetocoros. Esos componentes son los sagrados de recordar. Cromátidas, centrómero, cinetocoro. Esos tres componentes sí o sí tienen que recordarlos como conceptos. De todas maneras, aquí les dejé información para que después lo revisen con más detalle. Ahí aparece un poco más de bla bla. Y aquí abajito coloqué lo que recién se pregunta. Miren, aquí tenemos un cromosoma simple, una sola cromátida y un centrómero aquí. Y también tenemos cromosoma doble, que es prácticamente lo mismo que el anterior, solo que tiene el doble de ADN. Esa es la principal diferencia. Igual tiene un centrómero y dos cromátidas unidas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? O sea, entre cromosomas... En Dígame, cuanto al ¿sí? telómero, la ¿Ya? función es impedir que se una contra otra cromátida que no es la hermana, la homóloga, Sí, ¿cierto? sí. En cierto modo es que cuando se están dividiendo los cromosomas, o sea, cuando estamos en la mitosis y en la anafase, por ejemplo, se van a dividir o se ordenan en metafase, en el ecuador, que no se conecten con otros cromosomas o que vaya a haber algún problema entre estos. Eso sería como alguna de las funciones. Así, funciones en el ciclo. Pero también tienen funciones genéticas, como por ejemplo que tiene que ver con demuestra entre comillas como la edad de las células. De hecho, algunos científicos estudian bastante los telómeros porque se dice que en ellos estaría, como siempre digo ese dato, pero es verdad, como en los datos de cómo poder prolongar la vida, porque mientras más divisiones haga una célula, los telómeros se van acortando, o sea, más chiquititos. Pero eso es como dato extra, como el dato. Profe, una consulta. ¿Eso ¿Sí? ocurre por el envejecimiento y a la vez por el oxígeno, ¿cierto? Por Sí, la por la oxidación. oxidación, Ah, ya. exacto. Sí. Recordemos que el oxígeno nos beneficia mucho, pero a la vez nos mata. Bueno, pero malo, pero así es la vida. Una cosa por la otra. Ya, sigamos. Ahora, continuando con los conceptos, cromosomas homólogos, denme 5 segundos, que me sonó el teléfono muchas veces, que se me asusté que puede ser algo importante o grave. Ya, no era nada grave, eran saludos solo. Ya, entonces, cromosomas homólogos. ¿Alguien recuerda sobre ellos? ¿Alguna idea? ¿Por qué se llaman cromosomas homólogos? ¿No? ¿Sí? A ver, alguien en el chat aquí está escribiendo y me dicen, ya, no era nada coherente. ¿Alguna idea? ¿Cromosomas homólogos? Profe,
Profe, aquí dígame. ocurre cuando un cromosoma paterno se une con uno materno, ¿cierto? Ya, sí, los cromosomas homólogos tienen que ver con paternos y maternos, sí. ¿Alguna otra idea? Por los segmentos de ADN que tienen. Por los segmentos de ADN se podrían clasificar como homólogos también, excelente. ¿Y otra idea? A la posición del centrómero. Perfecto. También la posición del centrómero nos podría dar indicios que un cromosoma sea homólogo o no con otro. Ya, muy bien. Entonces, vamos con algunas definiciones. Bueno, aquí igual es, como dije, bla, 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 pero así como estaban diciendo ustedes, los cromosomas homo significa igual, entonces viene de cromosomas que son idénticos. ¿Idénticos en qué? En tamaño, en forma, también en el tipo de ADN o información que tienen. Ubicación del centrómero también tiene que estar en el mismo lugar o lo más cercano posible, pero claramente, como dijo Jacob, uno viene del padre y el otro de la madre, así que no pueden ser así como 100% completamente idénticos, tienen que tener ciertas variaciones. Y esas variaciones son que la información no siempre va a tener la misma variante. O sea, a ver, ¿a qué me refiero? Va a ser la misma información, pero distinta variante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un cromosoma paterno, por ejemplo, dice que la información va a ser tipo de pelo, y el tipo de pelo en ese cromosoma dice que es tipo de pelo ondulado, porque ese hombre, por ejemplo, ese papá, tiene el pelo ondulado. Y el cromosoma materno, de la mamá, en esa misma parte del cromosoma, también dice tipo de pelo, pero dice tipo de pelo liso. Entonces, si nos damos cuenta, es la misma información, tipo de pelo. Lo que cambia es la variante, que uno tiene información de tipo de pelo ondulado y el otro tiene tipo de pelo liso. Por lo tanto, ahí sería una pequeña diferencia, pero prácticamente es lo mismo, es tipo de pelo. Así que Profe, aquí entra Mendel, ¿cierto? ahí ya estaríamos entrando un poco al tema de genética, claro. Pero esto se conecta directamente con genética, así que por eso hay que hacer ese alcance. No sé si se entiende la idea. Son idénticos en forma, en tamaño, posición del centrómero, en el tipo de información, pero se diferencian en que uno puede tener una variante distinta al otro y además que uno proviene de la madre y el otro del padre. Entonces, esas son las principales diferencias. De hecho, aquí coloqué una imagen. Por ejemplo, aquí se ve un ordenamiento de los cromosomas. ¿Cómo se llama esto? Cuando se ordenan los cromosomas por tamaño, forma y se dejan algunos. Cariotipo. Perfecto. Cariotipo. Y en el chat, por aquí dijeron, ya, ok, no hay problema. Sí, internet está malo por aquí, así que entiendo los que se caen. Ya. Entonces tenemos aquí cariotipo, donde los cromosomas, como decíamos, se ordenan en homólogos. Aquí tenemos, por ejemplo, uno materno, uno paterno, uno materno, uno paterno, y así sucesivamente. Se ordenan por tamaño, vean, tamaño muy parecido, el centrómero muy parecido en el mismo lugar prácticamente, por ahí, y de los más grandes a los más pequeñitos, y siempre al final se coloca el par sexual. De acuerdo a lo que ustedes recuerdan, este individuo o individua es hombre o mujer. ¿Por qué? Hombre, ¿Por Hombre. qué? porque Hombre. tiene X hipo. Ya, Tiene una I. perfecto, muy bien. Es un hombre porque tiene acá este par sexual, XY, que es el I, es solamente masculino, de hombre. En cambio, si fuera mujer, sería XX, pero aquí tenemos XY. Entonces, como dato, en el caso del hombre, es el único que tiene el par sexual que es distinto. Y tiene todos los pares idénticos, excepto el par sexual. Porque acá tenemos pares, un par, dos, par tres, par cuatro, cinco, etcétera. Y acá tenemos el par sexual y en el hombre son diferentes. En cambio, en la mujer, el XX son ambos completamente iguales. Por lo tanto, en el caso de la mujer, ella tiene 100% de cromosomas homólogos porque todos son iguales. En cambio, en el hombre, tenemos que la única diferencia estaría en el par sexual. El X es más grande que el cromosoma Y. Eso como dato. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, esto es cariotipo. Profe, Dígame. va ocurriendo un achicamiento, entre comillas, desde el cromosoma 1 hasta el 23, ¿cierto?
O sea, más ¿Qué fue el que, tamaño? claro, más que achicando, es que aquí, a ver, prácticamente el humano decidió ordenarlos por tamaño. Así como ya, los más grandes al principio, los más pequeños al final, y el par sexual al final. O sea, es un concepto más netamente humano. O sea, podría quizás haber colocado el par 22 como número 1, el 21 como 2, de los pequeños a los grandes, pero ellos decidieron ordenarlo así. La técnica humana se decidió ser así. Esa es la idea. Profe Andrés, Dígame. ¿y cada célula tiene como eso menos los gametos? Por ejemplo, si usted, o sea, usted no tiene estereotipo, a cualquier compañero que esté aquí en la sala, se le sacara una célula, por ejemplo, de piel, y a esa célula se le sacara el núcleo, y se vieran los cromosomas, tendrían todos estos cromosomas en una célula. Todos, 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 todos. Completo, todos, del par 1 al par sexual, los encontraríamos en una célula de piel, por ejemplo. Todos, Una todos, célula todos. somática. Somática, exacto. En cambio, si la información viniera de un gameto, espermatozoide en este caso, no tendría estos 46 cromosomas, tampoco tendría parejas, tendría solamente uno. Uno de acá, uno de acá, uno, y de todos tendría solamente uno. Esa es la idea. ¿Preguntas, dudas? Profe, cuando se Dígame. hace estas pruebas de ADN, no ¿Ya? tiene nada que ver con esto, ¿cierto? Con los Eh, cariotipos. No, porque las pruebas de ADN se enfocan en los genes, es comparar bandas, hacer como tipo PCR y técnicas así, donde se pueda hacer un comparativo de los genes. Y así poder saber, esto se parece, no, no, sí, sí, puede ser la mamá, el papá, el tío, etcétera, o este fue el ladrón, este fue el criminal, el asesino, etcétera. Comparar bandas. Acá, en el cariotipo, la utilidad que tiene es poder primero ordenar los cromosomas de una cierta familia, de un cierto individuo, y poder analizar si este individuo tiene alguna enfermedad cromosómica, por ejemplo, alguna mutación. Si la persona, por ejemplo, que es uno de los más frecuentes síndromes, tuviera síndrome de Down, tendríamos que en el par 21, que aquí hay 2, esa persona tendría 3 cromosomas. Y ahí, gracias al cariotipo, se puede saber eso. O si tuviera el síndrome de Edwards, creo que es en el par 16. No, par 13, creo que está aquí. Entonces, o bueno, pero Edwards. Y está el Patau también, que es trisomía. O si tuviera el síndrome fuera mujer, síndrome de Turner, tendría solamente un X, no tendría el otro cromosoma. Entonces ahí con el cariotipo se puede saber. El cariotipo permite tener esa información. Posibles enfermedades cromosómicas que haya en una familia. Ya, entonces continuamos. Y aquí tenemos más información. Esto es para que lo revisen después, pero en la práctica tenemos que hasta el par 22 se conocen como cromosomas autosómicos. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el par 1 al par 22, si pudiéramos revisar la información genética que hay en esos cromosomas tienen toda la información de un individuo o de una especie, excepto la información sexual. O sea, el par 1 va a tener toda información de cada persona, pero no va a tener información de decir si es hombre, si es que es mujer, si es que va a tener ovarios, si es que va a tener testículos. Eso no aparece aquí. En cambio, en el par sexual, que es solamente un par, hombre XY, mujer XX, tenemos que aquí hay información sexual. Entonces, esa es una de las diferencias. Cromosomas autosómicos y acá cromosomas sexuales. ¿Sí? Ahí aparece más información, pero es más de lo mismo. Siguiente. Y ahora ya vamos llegando a las partes un poco más complicadas. Célula diploide y haploide. Durante el estudio del ciclo celular van a surgir estos dos conceptos, pero así como tipo spoiler, todo lo que sea con mitosis, solamente se va a hablar de célula diploide y nada más que diploide. Así que para todo lo que tenga que ver estudio del ciclo celular, mitosis, no se asusten con esto. La célula haploide solamente aparece cuando se habla sobre meiosis. Así que por ahora una X y solamente nos enfocamos en la diploide, todo lo que tenga que ver con mitosis. Pero, ¿qué se refiere a una célula diploide y una haploide? Prácticamente una célula diploide es aquella donde todos sus cromosomas tienen homólogos. O sea, voy a encontrar cromosomas paternos
y maternos. El humano tiene 46, una célula humana diploide tiene 46 cromosomas. Eso es la idea. Bueno, en este ejemplo aparece el número o como el símbolo 2N. 2N significa diploide. O sea, cada vez que ustedes vean en algún ejercicio que aparezca 2N, ustedes automáticamente tienen que hacer como esa conexión de pensar, esta célula, todos sus cromosomas van a estar con homólogo, o sea, con un compañero. Y comprobémoslo. A ver, este cromosoma pequeño tiene un compañero, o sea, homólogo. Este cromosoma de aquí tiene su compañero, homólogo. Y el cromosoma de acá tiene su compañero, o sea, homólogo también, o sea, esta célula realmente es diploide. Todos los cromosomas tienen su homólogo respectivo. Entonces dice 2N es igual y aparece un número. Aquí dice 6, porque en este ejemplo práctico tiene 6 cromosomas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso es 2N es igual 6. Pero si esta célula fuera humana, sería 2N es igual 46, porque los humanos tenemos 46 cromosomas en las células diploides. No sé si se capta la idea más o menos. Si no la captan, por favor, díganlo ahora para poder explicarlo de nuevo. Que esto es uno de los temas que genera un poquito de Profe. confusión. Dígame. Es que a mí me cuesta porque no sé si son, no sé si son como de doble cromática o de cromática simple. Absolutamente da lo mismo si son cromosomas simples o dobles. Lo que importa para ser diploide es que tenga su homólogo. Si es Espera, doble, profe, ¿puedo dibujar? creo que puede. Creo que puede. No sé, voy a buscar las opciones de autorización. Espérenme, déjame. Sí puede. Ya. ¿Eso qué es? Eso es un cromosoma doble. ¿Pero es diploide o haploide? Está solo, así que sería haploide. Me falta un compañero que sea idéntico a él. Pero si lo separo, ¿es diploide? Si lo separo, ahí tendría 2 cromosomas simples y ahí sería diploide, porque serían 2 cromosomas separados. Pero solo si están separados. Si no lo están, no. Sigue siendo haploide porque está solo. Ya, creo que entiendo. Ya, ok. Voy a ver el chat. Alguien está escribiendo algo. Las letras C que representan. Ahí, me enredé. Dígame, ¿en qué se enredó? Porque la idea es que esto quede claro. A ver, espera un poquito. La letra C significa la cantidad de ADN. De ahí lo revisamos. Acá coloqué un ejemplo para... Ahí, fíjense. Esto es una célula y tiene 3 cromosomas. Primero ustedes tienen que discriminar. ¿Los cromosomas son iguales o diferentes entre ellos? ¿Diferente? Diferentes, por lo tanto, entre ellos o alguno de ellos, ¿serán homólogos? La respuesta es No. no. Ninguno tiene homólogo. Por lo tanto, automáticamente esta célula es haploide. Haploide quiere decir que tiene cromosomas sin homólogo. Entonces yo anoto el símbolo, bueno, faltó, aquí aparecía, N es igual, ¿así? Entonces aquí yo anoto el símbolo que es N, en este caso, es igual 3. 1, 2, 3 cromosomas. Y como preguntaba recién Profe. Vicente, dígame. La podemos sacar igual porque es impar el número de cromosomas. Y justo en este caso coincide que es impar, pero a veces, supongamos que el verde, el que aparece con color verde no estuviera. Si no estuviera, tendría 2 y es par, pero como el, no sé, fucsia, rosado, no sé qué color es, no es igual al celeste, supongo, o calipso, no sé qué color, como no son iguales, no pueden ser pareja, no son homólogos, entonces igual seguiría siendo haploide. Entonces, Bueno, profe. sí, esa es la idea. Entonces, y aquí nos dice el C es la cantidad de ADN. Y yo digo este cromosoma. ¿Cuántas cromátidas tiene? ¿Es cromosoma simple o doble? Mírenlo. Tiene solamente una ¿Simple? simple, una cromátida. Entonces, aquí hay C. Por eso es C. Aquí hay C. Aquí hay C. O sea, en cada cromosoma solito que no tiene compañero, en este ejemplo, tengo C. Por eso digo que esta célula en general es
C. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, 10 cromosomas y todos distintos entre ellos, pero todos iguales con una sola cromátida, seguiría siendo la célula C. Si tuviera 10.000 cromosomas y ninguno con compañero, pero todos en esta estructura, seguiría siendo C. Si tuviera 1.000.000 de cromosomas y digo lo mismo, seguiría siendo C, porque el C se refiere solamente a un cromosoma de estos. Cada uno tiene C. C, C y C. Veámoslo con el siguiente ejemplo para que ojalá que se pueda entender. Acá tenemos algo muy parecido. Otra célula, pero tiene una pequeña diferencia. Esta célula, de acuerdo a lo que recién dijimos, sería haploide o diploide. Diploide, ¿Por qué? porque tiene cromosoma homólogo, o sea, cromátida homóloga. Bueno, cromosomas homólogos. Miren, Ya. este cromosoma tiene Profe. compañero, dígame. Igual te voy a decir que tienen compañeros ya que no son exactamente iguales, pero tienen cierto parentesco, entonces se puede inferir que son de padre y madre. Perfecto. ¿Por qué aparecen con color distinto? Porque uno representa al materno y el otro al paterno. Pero si vemos, las formas son iguales, el centrómero en el mismo lugar, el tamaño es el mismo, entonces esta célula es diploide, o sea, 2N es igual. ¿Cuántos cromosomas? 6. Es igual 6. 2N es igual 6, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromosomas. ¿Capta la idea hasta ahí? Por favor, si no lo capta, por favor díganlo, porque esto sé que es muy enredado. ¿No? ¿No? Sí, profe. Ya. Sí, se entiende. Y abajo dice 2C, a diferencia del ejemplo anterior, porque en este caso, el chat antes de seguir, bendito, ya, porque en este caso yo me enfoco en cada par. Como tengo pares, yo ahora no veo el cromosoma solo, como el primer ejemplo, ahora yo veo cada par. Y este par, por ejemplo, el primero, tiene C, o sea, 2C, ahí está. El segundo par tiene C, por lo tanto, 2C. Y el tercer par, C, 2C. Da lo mismo que tenga 3 pares, que tenga 10 pares, que tenga 30 pares, que tenga 100, 1000, 1.000.000, 15 millones, 10 billones de pares, pero si todos los pares tienen esta lógica, siempre va a ser 2C, porque cada par siempre va a tener 2C de ADN. C. Ustedes pueden verlo como el C, cantidad de ADN, o también lo podrían ver como cantidad de cromátidas. Una cromátida, 2 cromátidas, en este ejemplo, 2C, porque son cromosomas simples. Voy a leer el chat. Y si tengo haploides y diploides, ¿cómo se mide la C? ¿Cómo voy a tener haploides y diploides? Ahí Profe, imagínense el caso, tiene... Lo voy a dibujar. ya. Profe, yo creo que se refiere a que hayan parejas ¿Ya? que sean homólogas y uno solito, sin pareja. A eso yo creo que se ¿Pero refiere. en una sola célula o en células distintas? A eso no sé. No sé qué hice, pero sí, en una sola célula. No, eso no pasa, no pasaría, así que ahí sin asustarse. Ya, Profe, ahí gracias. habría un problema en la etapa S, porque no se replicó bien el material genético, Podría para que ser, no, para sí, que haya faltado. Ah, podría ser, aunque también podría haber un problema en la etapa de la metafase, de la mitosis, y un cromosoma quedó mm, desapareado, por ejemplo. Entonces claro, no también se pudo podría, separar. exacto. Pero no, Profe, Ah, ya, profe. ahí no hay forma de nombrarlo. Quizás se nombra con mutaciones, y ahí podría decir trisomía, o un cromosoma extra, o desapareado, pero así como con esta nomenclatura de 2N, esto solamente se usa cuando son células sanas, por decirlo así. ¿Sí? Esa es la idea. una consulta rápida. No ¿Sí? puede haber el mismo par dos veces, ¿cierto? Dentro de una misma célula. A menos que fuera alguna mutación, pero Ya. normal, no. Por decirlo normal, me refiero saludable, sano, no. Ya. Y otro ejemplo, tenemos lo mismo, solo que aquí ya estoy dando otra idea. Esto sería haploide o diploide. Haploide o diploide.
Diploide, profe, Diploide. ¿Por qué? por los segmentos que tiene de ADN. Ya, perfecto. Porque ambos cromosomas son idénticos, o sea, uno será materno y el otro paterno. O sea, 2N es igual 2. Un cromosoma, 2 cromosomas. Y como tengo una pareja, yo veo la pareja cuánto C tiene. Una cromátida, o sea, una molécula de ADN, 2 cromátidas, 2 moléculas de ADN, o sea, 2C. Y por último, ejemplo aquí, haploide o diploide, esa célula. Haploide o diploide. ¿Diploide? Ya. Diploide. ¿Por qué de nuevo? No importa que sea repetitivo. Son iguales. Ya, porque los cromosomas son iguales, ¿cierto? En forma, tamaño, lugar del centrómero, o sea, por lo tanto, son homólogos. Entonces, 2N, nuevamente, es igual a 2, porque tengo un cromosoma doble y tengo 2 cromosomas dobles, o sea, 2 cromosomas en total. Pero ahora, cuando me preguntan por la cantidad de ADN, tengo 4C, porque esta pareja tiene una cromátida o una molécula de ADN, C más C más C y más C. En total, 4C. 4 moléculas de ADN o 4 cromátidas, si lo quieren ver así. Cualquiera de las dos les sirve. Si tuviera dos parejas homólogas, también sería 4C. Si tuviera 3 parejas, 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 1 millón, 2 billones, todo lo que quieran decir, que sean iguales de homólogas, tendríamos siempre 4C. Y como dato, para que no se confundan, siempre lo máximo que una célula sana, normal, entre comillas, tiene de ADN, siempre lo máximo es 4C. Así que más no podríamos tener. Y en mitosis, lo mínimo es 2C. Y el C solamente lo encontramos en meiosis. Así que todo lo que tengamos que revisar ahora, antes de la meiosis, va a partir con 2C y como máximo llega a 4C. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, una duda, cuando Ya. aparecen ejercicios con las letritas de los segmentos, ¿el primer cromosoma homólogo tiene la mayúscula y la pareja tiene la minúscula o no? El primer cromosoma Ujú, ya, sí, ya, eso ya es más genética, pero igual la pregunta es muy interesante. Supongamos que ya nos estuvieran lo que usted está diciendo. Por ejemplo, si este fuera el verde claro, fuera una A mayúscula de dominante, este verde claro de acá también sería A mayúscula dominante porque es el mismo cromosoma. Pero el de acá podría llevar, por ejemplo, podría llevar el minúscula. Ay, sí, qué horrible. Y el otro podría llevar también el minúscula. Es relativo, todo depende de cada individuo. pero tiene que ser la misma letra. Sí, sí, entre esta Ah, ya. cromátida y la otra tienen que tener la misma letra porque son cromátidas clones. El mismo segmento, porque los Exacto. otros segmentos pueden cambiar. Aquí puede cambiar, claro. Este de acá podría cambiar, o podría ser el mismo, pero en este caso lo dibujé diferente y está aquí horrible. Claro, ya. Ya, Eso profe, sería gracias. de nada, ya creo que sería eso en general. Yo pensé que iba a avanzar mucho más, pero no, en realidad este tema requiere un poco de detención y que piensen en todo lo que tengan de dudas, porque luego de esto ya comienza, bueno, yo creo que revisemos esto y ahí terminamos. Que ahora vendría hice este hermoso mapa, bueno, hermoso, esta idea de mapa conceptual, no, organizador gráfico, idea de organizador gráfico, donde aparece como el resumen del ciclo celular que involucra la mitosis. Entonces, en general tenemos que el ciclo celular tiene 2 etapas. La primera etapa se llama interfase y la segunda etapa se llama división celular. Por su lado, la interfase involucra 3 etapas bastante pronunciadas que siempre van a estar en células que se dividen, que involucran la etapa G1 o subetapa, como le quieran llamar, la subetapa S y la subetapa G2. Esto es como manera general. En cambio, la división celular tiene 2 subetapas. La primera es la mitosis y la segunda es la citocinesis. Y en la mitosis tiene 4 etapas, o 5 a veces, pero 4 en general,
la profase, metafase, anafase y telofase. ¿Por qué digo 5 etapas a veces? Porque a veces algunos agregan, y generalmente aparece en Pedro de Valdivia, nunca lo he visto en DEMRE, así que tranquilidad con eso, agregan la prometafase, que estaría aquí al medio. Pero no, profase, metafase. Revisé DEMRE, estuve buscando solucionario y todo, y DEMRE nunca jamás habla de prometafase, así que no gasten neuronas en prometafase. Profe, Dígame. la neurona que está en G0 no ingresa al ciclo celular. No, la neurona que está en G0 estuvo en G1 y de G1 saltó a G0 y nada más. Se quedó ahí. Profe, Ok. Dígame. dentro de la subfase igual encontramos más fases, por ejemplo, la profase 1, la metafase 2, No, ¿o no? no, porque Ah, ya. eso es de meiosis, Ah, ya. Ahora estamos solamente, la primera parte que tenemos que ver es solamente mitosis, y en mitosis llegamos solamente hasta aquí. Y ojo que la citocinesis no es parte de la mitosis, porque muchas veces se enseña o se revisa como que fuera parte de la mitosis, pero no, está aparte de la mitosis. Incluso el otro día el DEMRE, mejor, pero una de las páginas como importantes subió un resumen donde tenían así como estaba horrible, y aparte metían la citocinesis dentro de la mitosis. No, la mitosis tiene 4 etapas, todas las que terminan en fase, pro, meta, anatelo, pro-meta-anatelo, profase, metafase, anafase, telofase y nada más. La citocinesis está aparte de la mitosis. Si bien ocurre una vez que termina la telofase, pero no es parte propiamente tal de la mitosis. Eso como dato extra para que no lo vayan a confundir. Y dejaríamos hasta aquí hoy. Cualquier duda que tengan ahora, pregúntenla. Y si no hay dudas, seguimos el próximo martes revisando sobre esto para ya terminar lo que es mitosis, sí o sí, y ver el cáncer y la regulación. Y para el jueves, lo que es selectivo, vamos a comenzar a revisar evolución. Así que eso, dudas, preguntas. ¿No? ¿Nadie? Ya, entonces dejo de compartir y me despido. Que tengan una buena tarde. Descansen, coman bien. Nos vemos. Adiós. Chao, profe.